Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. En ese video vamos a ver que en francés se necesita para los tiempos pasados dos auxiliares. El verbo avoir, que es haber en español, pero también hay unos verbos que necesitan el auxiliar être como auxiliar. Se dice normalmente, es un poco como una regla, que se trata de los verbos de movimiento. Bueno, no exactamente, pero bueno, más o menos está relacionado. Si quiere copiar después esa imagen, se encuentra en mi página frenchspanishonline.com. Solamente hay que buscar en la parte española el passé composé en francés y la puede imprimir, la puede guardar. Es solamente aquí. Entonces, para enseñarle qué vamos a hacer para recordar entonces los verbos que usan como auxiliar el verbo être, vamos a seguir la vida de ese chico. Y claro que una vida empieza con un nacimiento, que se dice naître para el verbo en francés, o nacer, claro, en español, naître. Y ese verbo necesita, como lo podemos ver aquí, el verbo être como auxiliar. Se dice je suis né. Claro que si es una chica que está hablando, vamos a agregar una E final, pero la pronunciación es la misma. Je suis né, lo que significa nací. Tu es né o t'es né, naciste, etcétera, etcétera. Después de nacer, bueno, de adulto, vamos a ver los movimientos de ese chico. Tenemos aquí venir, venir que significa, claro, venir en español, necesita también el verbo être. Je suis venu. Tu es venu, il est venu, nous sommes venus, etc., etc. Entrer significa entrar. Tu es entré ou t'es entré. Il est entré, elle est entrée, nous sommes entrés, vous êtes entrés. Arriver significa llegar. Il est arrivé, elle est arrivée, etc., etc. Bueno, después de llegar, ¿qué hace? Él va a subir. Subir es monter en francés, otro verbo con el auxiliar être. Il est monté, elle est montée, nous sommes montés, etc., etc. Y claro que una vez arriba, él quiere bajar. Descendre es bajar. Je suis descendu, nous sommes descendus. Claro que como nous es un sujeto aquí plural, se necesitará una S al fin de nuestro participio pasado, le participe passé descendu en francés. Bueno, yo creo que él bajó demasiado rápido porque después tomber es caer en francés. Il est tombé, otro verbo con être. Il est tombé, elle est tombée, je suis tombé, etc., etc. Rester, bueno, es un verbo que también usa el auxiliar être. Significa quedar. Me van a decir que no hay movimiento cuando uno se queda, pero bueno, está más o menos relacionado. Vous êtes resté, vous êtes resté. Aquí agregamos una S, lo que significa que vous aquí es plural. Vous êtes resté. Después, aller. Aller significa ir y también se dice aller por el participio pasado porque es un verbo en ER. Del primer grupo en francés, la pronunciación es siempre igual cuando se trata del participio pasado. Aller. Je suis allé, tu es allé, il est allé, nous sommes allés, etc., etc. Sortir significa salir en francés y el participio pasado es sorti. Nous sommes sortis, je suis sorti. Partir, bueno, cuidado porque partir en francés significa irse. Je suis parti, il est parti, elle est partie, con una E final, etc., etc. Después de irse hay que regresar en casa y se dice retourner. Retourner, bueno, ahora conoce la regla. Con los verbos en ER tenemos el participio pasado en E acento agudo, accent aigu en francés, y usa el verbo être. Je suis retourné, tu es retourné, il est retourné. La misma cosa para rentrer, que significa entrar de nuevo o volver, como aquí lo podemos ver con la flecha, retourner, rentrer. Passer o pasar, passer también. Je suis passé devant le supermarché, il est passé devant l'immeuble, etc., etc. Y después, bueno, de una vida bien cargada,
nuestro pobre chico va a mourir en francés. Y mourir también usa el verbo être. Il est mort et elle est morte. Il est mort, elle est morte. Como lo pueden ver aquí, la pronunciación del participio pasado forma femenina es diferente. Il est mort, elle est morte. Así son todos los verbos que usan el auxiliar être en francés. Otra vez lo puede descargar directamente en mi página. Bueno, solamente para ahora agregar una precisión. Aquí venir, por ejemplo, decimos que usa el verbo être, pero todos los verbos que en francés vienen del verbo venir, igual, por ejemplo, tenemos devenir, tenemos parvenir. Estos verbos que tienen como base el verbo venir también usan el verbo être, así que es un poco más de verbo, pero aquí tenemos la lista principal, ¿ok? Bueno, está bien, entonces espero que eso le ayude. En francés, si habla lo mejor. Hasta pronto. Maintenant, c'est fini. Alors, au revoir et bon français.